Y decía un profesor de San Juan de la Maguana que iba como inspector de instrucción pública, así se llamaban los inspectores regionales en los años 50, se llamaba Julián Acosta. Tenía una expresión que la fijé yo en mi niñez y nunca se me olvida. Dice, ese problema es tan serio que hay que sacar tierra seca de lo mojado. Ay, santo. Y diciendo eso y pensando en Corripio que estábamos hablando, Corripio dice que no es lo mismo hablar del equilibrio que ser equilibrista. No. Y yo creo que Luis Reyes Santos, que es director general de presupuesto, que actúa por mandato primero del ministro de Hacienda y luego del presidente, que dentro de su área tiene que ejercer las dos cosas, sacar tierra seca de lo mojado y ser equilibrista, no hablar del equilibrio. Por razones que hoy se presentan. Por ejemplo, usted coge la prensa y para hablar con Luis Reyes usted no tiene que dar mucha vuelta. Decíamos al llegar, Luis, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti por venir de nuevo. Mira, vi el noticiero temprano de Teleantilla y vi que la ADP tenía una protesta pidiendo un aumento salarial, los profesores. Ya nosotros habíamos dicho aquí que cuando las aulas estén listas o ya queden muy pocas por hacer, ese presupuesto hay que buscarle función. Y el presupuesto ya le encontraron aumento salarial de los profesores y 2 o 3 computadoritas para tapar las apariencias. Ese es un problema. El otro es la UAS. Los estudiantes están peleando con los profesores, quieren parar por presupuesto. Y así, y la policía lo mismo, quieren un salario cebolla. O que no le sepa a cebolla. Hablan un poquito de cuando hay que buscar más dinero de lo presupuestado. Bueno, la policía primero, la policía. La policía primero. Déjeme primero señalar algunas cosas, porque hay algunas restricciones de orden legal, constitucional, con el tema de ciertas restricciones aplican. Aplican. Miren, lo primero es que nosotros, desde el punto de vista salarial en el gobierno, entendemos que la mayoría de los servidores públicos tienen bajo salario. Y aquí hay un problema real. Uno tampoco puede esconder las cosas. ¿Qué decir de lo que ganan los guardias? Lo que ganan los policías. ¿Cuántos miembros tienen las Fuerzas Armadas? 65.000, 70.000 personas. ¿Cuántos miembros tiene la policía? 37.000. Mucha gente. Estamos hablando de ¿cuánto? 100, 110.000 personas. El grueso de esos servidores públicos ganan menos del salario mínimo. En algunos casos, en las Fuerzas Armadas y la policía, compensan parcialmente eso con el tema de los especialismos. Pero en definitiva, aún así, los salarios siguen siendo bajos. Y hay que entender esa situación. El caso de los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, posiblemente una situación similar. Y otros más. Así podríamos hablar muchísimo. Usted hablaba de ser equilibrista. Sí. Y el tema de ser equilibrista en la gestión de presupuesto implica tener que sentarse a conversar con los responsables de estas instituciones, explicar las limitaciones que nosotros tenemos para hacerle frente a esas cosas. ¿Cómo nosotros negar que es de justicia un ajuste salarial a nivel de la Policía Nacional, a nivel de las Fuerzas Armadas y de otras instituciones públicas, de otros servidores públicos? Ahora, en el caso de la Policía Nacional, que es un tema que se ha comentado mucho en los medios recientemente sobre la dilación del gobierno, yo quiero precisar algunas cosas hoy. Miren, creo que, no voy a decir que es la primera vez que se hace un esfuerzo serio por hacer un análisis de las compensaciones que reciben los diferentes rangos de la policía. En el caso de la Policía Nacional, los especialismos durante años han sido una compensación importante en las remuneraciones que reciben los miembros de ese cuerpo. Ahora, esos especialismos
no corresponden en sentido general a ninguna racionalidad. Y hay que decirlo con sentido también de responsabilidad. Eso no corresponde a ninguna racionalidad. Y el gobierno se ha dado el tiempo para analizar esa situación y poder ir creando un mecanismo de compensación para los miembros de ese cuerpo que obedezca a una racionalidad. Y eso ha dilatado ese proceso. Ahora, ya se ha manifestado que los recursos existen, que están en el presupuesto. ¿Que cuánto puede representar eso? Si se fuera a hacer un aumento general, eso daría para un aumento de un 30% aproximadamente de los miembros. Si fuera a repartirse proporcionalmente lo que hay consignado en el presupuesto, ¿cuánto hay consignado en el presupuesto? 1.900 millones. Eso incluye el pago a la seguridad social. ¿Cuánto es el total de la nómina de la Policía Nacional anualizada? 6.400 millones. Usted divide los 2.000 entre los 6.400 millones y eso le da a usted más o menos cuánto puede significar el incremento si se fuera a hacer de manera promedio. Ahora, ¿qué ha dicho el general Peguero Paredes? Que se busca desarrollar una forma de compensación que obedezca a una cierta racionalidad, que las personas que están más expuestas reciban una mejor compensación. ¿Por qué? Porque si usted tiene un policía que gana lo mismo, el que está prestando servicio, cuidando una residencia, que el que anda en la calle, patrullando en un barrio cualquiera de la ciudad de Santo Domingo, de Santiago, con muchísimos riesgos en el cumplimiento de su función. Si usted no crea un mecanismo de compensación para eso, ¿usted piensa que va a encontrar policías que quieran ir a los barrios a cumplir esa tarea? No, tiene que crear un mecanismo de incentivo apropiado, donde el que tenga mayor exposición al riesgo sea mejor compensado. Luis, entonces eso es Luis, lo que hay detrás de esto. Sí, vamos a seguir hablando de la policía, pero por lo visto, el tema policial no ha pasado por encima de ustedes. Ustedes lo están tratando y lo están estudiando. Y hay algo que nosotros hemos hablado aquí que no sé si ustedes lo han tomado en cuenta. Usted dijo ahora mismo, no es lo mismo un hombre que tenga una embajada o un hombre que esté al servicio de alguien, que hay muchos así, o un hombre que esté en un destacamento sentado y una patrulla que esté en la calle 12 horas u 8 horas. La pregunta es la siguiente: esa patrulla que te dicen en diciembre, 5.000 hombres a la calle, 5.000 hombres a 1.000 pesos entre transporte y comida, son 5 millones, ¿verdad? Así es. Entonces, eso durante un mes, para solamente viáticos, solamente eso, sin contar la movilización de equipos, son 150 millones. ¿De dónde salen esos fondos extras y adicionales? Mire, una de las cosas que más se ha discutido con el actual director de policía es el tema de la planificación. Y voy a aportar algunos Números. datos que pienso que son de interés de la población, son de esas cosas que se manejan al interior del gobierno que normalmente no se tocan. Mire, la Policía Nacional ha sido un cuerpo que tradicionalmente se ha caracterizado por acumular deuda administrativa. Ha sido difícil avanzar en el proceso de disciplinar la institución desde el punto de vista de la planificación, y la planificación, asociada a la planificación, el tema del manejo presupuestario. Y lo que voy a decir lo digo con complacencia como director de presupuesto, porque creo que es un paso de avance extraordinario para esa institución. Por primera vez, la Policía Nacional cerró el pasado año en una situación donde tenía muy bajo nivel de deuda. Y hubo un esfuerzo durante los últimos 2 años, año y medio, por disminuir las cuentas por pagar que tenía esa institución. Y creo que es un esfuerzo que debe ser reconocido. Lo hemos comentado al interior del gobierno, pero es bueno también comentarlo hacia afuera, que la población lo sepa. Y eso ha dado por resultado que por primera vez ese organismo no solamente disponga de recursos, sino que pueda sentarse a planificar con tiempo antes del inicio del año presupuestario,
antes del mes de enero cuáles son las actividades que va a llevar a cabo y cómo, con los recursos que tiene asignado en el presupuesto, va a financiar esas actividades. Sí. Y entonces ahí, doctor, eso que usted señala, que se hace todos los años, Sí. como muchas otras cosas que son recurrentes, que son gastos recurrentes, todos los diciembre hay operativos. ¿Qué debe de hacer la policía? Preverlo, y de los recursos que tiene, Sí, dice, muy bien, mire, pero eso esto es yo lo voy a establecer. Eso es lo que para dice esto. el librito de presupuesto. Ahora, un policía que coja un medio digital, los sueldos cebolla, Timarín de dos pingües, que sé yo qué es lo que dijo, y una señora que se para en la estatua, en la explanada, y dice, qué bueno que salí de esa vaina, ya no estoy ahí. Cuando usted oye esas dos Salió cosas, bien, doctor. pero por lo bajo oye otra cosa, y yo quisiera... no quiero meter, porque usted no es el que dispuso eso, pero recibe los efectos de eso, que es, ¿cuál es la profesión por excelencia en estos días de abundancia en nuestro pueblo? Ser suplidor del Estado o de obras, porque eso es que Yocasta es tan importante, porque es la que regula a los suplidores, pero hay otro nuevo trabajo y es, usted le entrega el presupuesto a una dependencia y esa dependencia coge y dice aquí se deben 200 millones y paga los 200 millones y no compra nada ese año. Efectivamente bajó la deuda, pero se quedó la institución sin insumo, porque resulta que la comisión de un 10%, director, es menor que pagar una deuda vieja que se dé el 40%. Mire, eso podría ser lo que usted señala, pero de todas maneras, no puede negarse que hay, desde el punto de vista de la gestión presupuestaria y de la gestión de los recursos que tienen asignados las instituciones, que operar en una situación de no deuda es lo deseable. Es lo deseable. Pueden haber todas esas implicaciones que usted señala, pero lo deseable desde el punto de vista presupuestario es que las instituciones operen Sin con deuda. el mínimo de deuda. Hay una cierta deuda flotante que se va a generar. Y yo creo que, aún en el caso que usted señala, de que puede producirse una situación donde, bueno, la institución se quedó desabastecida Sí. en términos de insumos, pero no se nota, no se ve, porque ¿qué es lo que uno aprecia? Yo no he visto, por ejemplo, en el caso de la policía, el primer patrullero quedado por falta de combustible, ni he visto que las actividades, por ejemplo, de diciembre se dejaran de llevar a cabo, ni he visto que se haya modificado de manera sustancial el comportamiento el manejo de las atribuciones que tiene la policía, que ha sido afectada en su desempeño por la falta de recursos. Por eso es que destaco que en el caso por lo menos de ellos, que podría ser en otro caso y habría que ver eso institución por institución, pero en ese caso específico, yo creo que ha habido un manejo que es encomiable, Bien. que es digno de reconocimiento. Otra cosa, un director de hospital que aparece en el presupuesto que tiene 10 millones mensuales de presupuesto, un hospital medio de salud pública, de autogestión, si multiplica 10 por los 12 meses, son 120 millones. Y él piensa lo que usted le dice, déjame ajustarme a mi presupuesto. Pero comete un error y es que en vez de ser mensual, cuando recibe el fondo, lo que hace es que lo proyecta a los 120 millones. Entonces comienza a girar a cuenta de, y resulta que usted viene, enero y febrero no le da un peso, porque yo no sé qué se han inventado ustedes, la gente de presupuesto y Balaguer, de que los 2 primeros meses no dan los cuartos. Después resulta que en diciembre dice, bueno, viene el doble, y le dan una duodécima que resultan 9 meses. Y el hombre se queda con 30 millones de deuda, 3 meses de 10 millones. Esa situación es posible. Sí, déjeme decirle por qué es posible. Sí. Mire, los hospitales son de las pocas instituciones que operan bajo un régimen presupuestario distinto. Los hospitales, para conocimiento de ustedes y de la población que nos está escuchando, nos está viendo en este momento, los hospitales reciben anticipos. Anticipo es una modalidad que en lugar de usted
girar contra la apropiación presupuestaria, contra el crédito presupuestario que le aprueba el Congreso, esos 120 millones que usted hacía referencia, Sí. lo aprueba el Congreso. Normalmente, ¿qué es lo que hace una institución? Que le pide a presupuesto que le asigne recursos para hacer un libramiento. ¿Qué es un libramiento? Para la población, una orden de pago. Entonces, presupuesto es que autoriza que esa orden de pago tenga inicio. Entonces, en el caso de los hospitales, eso no ocurre así. Los hospitales sencillamente piden que se le dé unos recursos de manera anticipada que son reliquidables posteriormente. Se reliquidan. Ahora, ¿dónde está el problema? Que el hospital se le dan esos fondos en avance y la Contraloría General de la República, cumpliendo su responsabilidad como ente de control interno del Estado, le dice, muy bien, usted recibió los 120 millones, pero usted tiene que liquidarme los 120 millones correspondientes al año pasado, antes de nosotros otorgarle recursos de nuevo, porque no puede ser que yo le esté dando a usted recursos que son fondos públicos y que usted no me liquide y que eso lo llevemos a infinito, porque así no es el asunto, doctor. Entonces, ¿qué pasa? Que ese hospital que usted refiere, que recibe ese anticipo, no tenía su documentación preparada a tiempo, le faltaron documentación y la Contraloría General de la República no le avaló para que el presupuesto pudiera darle el nuevo anticipo correspondiente a enero y a febrero, y entonces llegamos a marzo en la situación que usted describe. Ahora, se afecta el desempeño del hospital. Se afecta el desempeño del hospital y posiblemente se afecta la calidad del servicio que ofrece el hospital. ¿Qué hace el área financiera del gobierno ante esa situación? Yo le comentaba antes de ayer a algunos de los miembros del staff de la Dirección General de Presupuesto que hay que convocar una reunión y hay que ver cómo nosotros tratamos, aunque eso no es un problema que atañe, bueno, directamente no es creado por la Dirección General de Presupuesto, pero el presupuesto debería de aportar para que esos tiempos se acorten, porque hay una preocupación. A nadie le beneficia que aparezca un titular de que un hospital no está recibiendo los recursos que debería recibir, porque esta explicación, ¿cuántas personas la manejan, doctor? No la manejan, no saben que ellos se les da unos dinero por adelantado que después no pueden liquidar. Y al no poder liquidar, óigame, esto está afectando el servicio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sentarnos, ver, estudiar cómo se pueden acortar esos plazos, porque de toda manera ellos tienen que aportar la documentación para liquidar los fondos que reciben. Aquí hay varias gente que quiere hablar con usted. Dos frases que quiero que la analice. Una es, la deuda vieja no se paga y la nueva se dejan poner vieja. Joaquín Balaguer. Y la otra es, un ministro de Obras Públicas del pasado dijo, yo estoy al día con lo que yo contrato, lo que contrató el que pasa, sé que se quede. Esas dos cosas, ¿cómo usted la maneja? Mire, déjeme decirle algo. El país tiene, desde la época posiblemente, no sé desde cuándo, porque creo que cuando Trujillo, esa práctica no existía, pero posterior a la época de Trujillo, la política de endeudamiento administrativo de las instituciones, eso ha tomado cuerpo y es de conocimiento general. Ahora, eso no es una buena práctica. Ese tema de que un incumbente comprometa, porque lo compromete el Estado, asumiendo deudas administrativas, para que el público nos entienda, estamos hablando de suplidores que le entregan bienes o un servicio a una institución, se hace un contrato y esa institución no dispone de los fondos, de la apropiación presupuestaria correspondiente para pagar esos recursos. Eso es algo que el Estado tiene que eventualmente que enfrentar, tiene que detener. ¿Por qué? Porque eso ha dado como resultado esa situación que usted refiere, que la deuda vieja no se paga y la nueva se deja poner vieja, pero eso no es una buena práctica. Así no, doctor, así nosotros no vamos a hacer un Estado que nos respetemos. ¿Qué forma es esa de un gobierno que no paga? Lo otro sobre el tema de la frase del general, déjeme comentarle una cosa. Yo creo que una vez se compromete el Estado tiene que honrar esos compromisos. La deuda que crea esta administración y la que se creó anteriormente sigue siendo obligación del Estado. Ahora, hay un tema.
Como eso no se hace de una manera ordenada, el Estado va a tener que pagar eso. Cuando decida pagarlo, haciendo un plan, porque de golpe el Estado no va a poder pagar eso. Si usted se pone a ver las obligaciones que se han generado aquí por concepto de expropiaciones de terreno, por concepto de fallos en la justicia contra el Estado, es una situación que el Estado no tiene los medios para hacerle frente de golpe y porrazo. Lo único que puede hacer el Estado es reconocer que hay la obligación, porque la hay, y ir sirviendo esa obligación en la medida en que los recursos lo permitan. Pero les reitero, en mi visión, la práctica de endeudar al Estado sin tener recursos de contrapartida, eso usted puede entender dentro de ciertos límites que puede operar, pero más de eso no puede ser. Hemos hablado solo hasta ahora, en el caso de la policía, del tema salarial. Pero en su conjunto, ¿cuál es la inversión que hace el Estado para que esa institución, mal o bien, funcione adecuadamente? Y lo otro, si hay algún nivel de supervisión sobre los fondos que asigna el Estado a la Policía Nacional. Claro, primero, déjeme comenzar por la última parte. La Cámara de Cuentas, que hoy se está estrenando, el país está estrenando una nueva Cámara de Cuentas, es la responsable de auditar todas las instituciones del Estado, de verificar que los recursos que se le asignan a las instituciones se utilizan en el cumplimiento de las responsabilidades, las atribuciones que cada una de las instituciones. Y si uno entra a la página de la Policía Nacional, posiblemente va a encontrar las últimas auditorías que le hizo la Cámara de Cuentas. Entonces, ahí podrá encontrar detalles sobre las observaciones, si es que la encontró en su momento la Cámara de Cuentas, puede hacerle a la gestión de los recursos del gobierno. ¿Cuál es el esfuerzo que realiza el Estado en favor de la policía? Mire, para el año 2017, nosotros establecimos un aumento de unos 3.000 millones de pesos. Eso representaba aproximadamente un 25% sobre el presupuesto de la Policía Nacional. ¿Con qué fines? Básicamente para garantizar la aplicación de la seguridad social a todos los miembros de la Policía Nacional y para mejorar los salarios y también para fortalecer la compra de bienes y servicios en esas instituciones. Hoy día, lo que he conversado con el director de la Policía Nacional, director general de Policía Nacional, es que la policía pasa por un proceso de fortalecimiento en la parte que tiene que ver con el desarrollo de planes estratégicos y de los planes operativos institucionales. Y no solamente el desarrollo de estos planes, porque frecuentemente, ¿qué es lo que uno encuentra en el Estado Dominicano? En la última comparecencia que yo tuve aquí en este programa, hablamos del tema de la planificación. Hablamos de la debilidad en el tema de planificación que prevalece en muchas instituciones del Estado. Yo creo que hay un esfuerzo serio de parte del Estado Dominicano y de la alta dirección de la Policía Nacional por superar el tema de la improvisación, por fortalecer el tema de la planificación. Y yo creo que ese es el mayor aporte que hace el Estado en este momento. Por ejemplo, la policía no tenía muy claro qué personal tenía en nómina y en qué condiciones lo tenía. Y yo le aseguro a ustedes que hoy día se conoce no solamente el personal, sino cuánto es su salario, dónde está ubicado, cuáles son los especialismos o el especialismo que tiene asignado. Por tanto, cuáles son las compensaciones. Y eso es un logro que se ha consolidado en el último año. Ese esfuerzo tiene que ser es un esfuerzo fundamental para poder seguir fortaleciendo la policía. Lo mismo pasa con el tema de los salarios que hablamos al principio. Hay un esfuerzo por otorgarle una racionalidad a esas compensaciones que se le dan a los miembros. Entonces, si usted suma el tema de fortalecimiento tecnológico, la policía en los últimos años, y este dato me gustaría que ustedes lo preguntaran a los miembros, a la dirección de la policía,
¿Cuántos vehículos ustedes piensan que le ha comprado el Estado Dominicano a la policía para fortalecer la movilidad? Cientos de vehículos, señores, cientos de vehículos. ¿Cuántos vehículos se paran hoy día por falta de mantenimiento? Míreme, no, doctor, ha habido un esfuerzo, no solamente por eso, ha habido un esfuerzo por fortalecer la compra de vehículos, la parte tecnológica de la policía, pago, por ejemplo, de licencia por uso de software sofisticado, compra de vehículos, de motocicletas, compra, por ejemplo, de necesidades en sentido general. Lo que manifiesta el director de la policía es, mire, las necesidades más perentorias de la policía al margen de salario para el cumplimiento de sus funciones están cubiertas. Y hay recursos, déjenme decirles, si hay que comprar 100 vehículos, la policía tiene recursos que puede comprar 100 vehículos. Entonces, por primera vez estamos viendo que nos estamos aproximando a lo que puede ser un presupuesto que le permita a esa institución cumplir con sus atribuciones. Por primera vez, no es que estamos en una situación ideal, como no lo está ninguna institución posiblemente del Estado. Ni siquiera el 4% para educación, doctor, y el aumento salarial que usted refería, doctor Jacín. Porque yo le aseguro a usted que lo que tiene que ver con la tanda extendida y la alimentación escolar en los próximos años, ese excedente que nosotros estamos destinando para la construcción de escuelas, ojalá sea suficiente para que pueda por lo menos satisfacerse la necesidad de alimentación en la tanda extendida. Eso está comprometido, doctor. Lo otro sería hablar de manera irresponsable. Bien. Es decir que todo ese 4% en el futuro está programado. Está programado. Bien. Incluso déjeme decirle algo, doctor. Prácticamente el 4% para educación está programado, por lo menos hasta donde yo conozco, hasta el año 2019. De momento es insuficiente. Momento es insuficiente, doctor. Luis, gracias. Vamos a darte las gracias y felicitarte porque la policía no estamos conformes, pero estamos claros. Está más claro, seguro. Y de eso se trata, doctor. Muchas gracias. Luis Reyes Santos, director general de presupuesto. Gracias y mucho éxito.